Bueno, muy buenas tardes a todas, todos y todes, los compañeros que están acá presentes, compañeras y compañeras, también los que están por Zoom asistiendo a esta clase, que se titula El ascenso de la derecha radical en el marco de la crisis del ciclo sistémico de acumulación. Quien va a dar esta clase es el licenciado Ariel Dieboutier. La pronunciación la practiqué. Tiene todo este, para los que están viendo por Zoom, todo este currículum enorme, por lo cual me pidió que lo hagamos un poquito más breve y nos mandó uno reducido para no emitir lo más importante. Pero igual es, digo, si lo pueden llegar a ver después, es importantísimo y brillante el currículum. Aparte, las graduaciones son todas con excelencia. O sea que vamos a tener una, veremos, muy buena clase. Ariel es economista, licenciado en Economía en la UBA, magíster en Economía Política en Flaxo, es investigador del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Aldala. Hay un montón de compañeros a los que quiero mucho ahí trabajando. Es docente en Sistemas Económicos Comparados de la licenciatura en Economía de la Universidad Nacional de Avellaneda. Fue secretario de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se desempeñó como jefe de gabinete de la Secretaría de Políticas Económicas y Planificación de Desarrollo en el Ministerio de Economía de la Nación entre 2013 y 2015 y actualmente se desempeña como presidente de Provincia de Servicios Financieros. Este es el currículum abreviado para no tener que pasarles todo esto. Así que bueno, los dejo en la palabra de Ariel, que va a ser un placer recibirlo acá en esta casa, en este reinicio de la diplomatura. Bueno, adelante, compañero. Bueno, ¿ahí se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, primero, gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Eh, Así que realmente me siento honrado de compartir esta charla, no solamente con los organizadores, con quienes o quienes me han invitado, sino también con otros docentes que realmente, bueno, es un prestigio compartir con ellos. Esta charla un poco viene a cerrar el ciclo de charlas económicas de la diplomatura. Esta sería la cuarta charla más enfocada en economía, en aspectos económicos. Y si bien hubo algún cambio producto de situaciones mayores, un poco lo que se vino dando fue que fuimos yendo de mayor nivel de elementos concretos a mayores niveles de abstracción, ¿no? Ahí vino Mariano Kestelboim, que hizo una presentación muy interesante sobre la coyuntura, sobre las perspectivas económicas del gobierno de Milei, muy enfocado en la situación actual. Estuvo Alfredo Zayat, que hizo un recorrido histórico de la economía argentina, los diferentes patrones de acumulación, las diferentes estrategias de inserción eh, argentina en la economía mundial a lo largo de su historia. Y estuvo Roberto Feletti, que se enfocó en el análisis más geopolítico y en la inserción eh, global de la Argentina de las últimas décadas. Entonces, si hasta acá lo que veníamos viendo es como un mayor nivel, ¿no? de abstracción en cada clase, bueno, yo voy a dar todavía un paso más y lo que vamos a hacer es analizar eh, la Argentina actual
desde una perspectiva sistémica, ¿sí? Es decir, es todavía dar un pasito más en el grado de abstracción del análisis. Para eso hoy voy a presentar un trabajo que hicimos con dos colegas, con Nicolás Segal y con Félix Vicente, que son también dos jóvenes economistas, eh, que el título del trabajo es Frente a una nueva gran transformación, ¿no? Como pregunta, y el subtítulo es Apuntes sistémicos para pensar el ascenso de la derecha radical en Argentina. Una aclaración, ahora lo voy a decir. Cuando hablamos de derecha radical en Argentina no estamos hablando de la derecha del radicalismo, ¿no? Esto en otras partes del mundo el chiste no se entiende, acá, Claro. acá, lo digo, acá estaba bien para hacerlo. Eh, Así que bueno, un poco la pregunta que nosotros nos hacemos en este artículo, o la pregunta subyacente en este artículo es, bueno, ¿por qué Milei? ¿No? ¿Por qué Milei? Eh, y lo que buscamos es alejarnos de respuestas que sean eh, tentadoras de primera mano, ¿sí? Así que un poco lo que vamos a intentar responder, o lo que intentamos responder en este artículo, que es un artículo que va a salir, esperemos en breve, tanto publicado por la Fundación como en un libro de la Universidad de Avellaneda, de la licenciatura de Economía, que estamos preparando los diferentes docentes que damos clase en la universidad. Lo que intentamos hacer en este libro, en este capítulo de ese libro, es mirarlo, esta pregunta, de una perspectiva sistémica, ¿no? Más alejado de la coyuntura, es decir, como alejando el foco, tratando de mirar un poco más amplio. Entonces, la primera cuestión eh, que me parece importante dilucidar o empezar a aclarar es eh, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Milei? Pero no, o para no personalizarlo, cuando hablamos de la libertad avanza. Porque nosotros, voy a ponerlo al revés, vieron que cuando la libertad avanza habla, dice como sinónimo muchas cosas que para nosotros son diferentes, ¿no? Entonces, comunista es lo mismo que socialista, kirchnerista es lo mismo que marxista, keynesiano es lo mismo que, ¿no? Entonces, como que todas esas cosas que, digamos, cuando desde la derecha se mira, dice, bueno, son todo lo mismo, es todo más o menos lo mismo, nosotros muchas veces cometemos el mismo problema, o cometemos el mismo error, que es nombrar de manera diferente a cosas que creemos que son iguales, pero que al final no las son. Entonces, para nosotros son neoliberales, son conservadores, a veces le agregamos la palabra neo, entonces son neoconservadores, entonces ya se nos mete en otro problema, son fascistas, neofascistas. Bueno, mete en la extrema derecha, bueno, son todas cosas diferentes. Y un poco lo primero que nos parece importante hacer es empezar a identificar o tratar de clarificar de qué hablamos cuando hablamos de la derecha radical. Ahora voy a ir a eso. Primera cuestión, eh, esto hay diferentes autores, hay autores argentinos, que han abordado el tema. Eh, Nosotros adoptamos el marco conceptual de uno de los máximos estudiosos de las derechas o de las ultraderechas, ¿no? Como dice ahí, que es un politólogo de los Países Bajos, neerlandés, creo que sería la manera correcta de decirla, que se llama Casmut. Casmud lo que dice es, hay una ola de ultraderecha en el mundo, que es la cuarta ola de ultraderecha después de la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Él va relatando, dice, tiene una particularidad esta ola, que es que es la primera vez que ha logrado afincarse y hacer pie electoralmente y ha ganado terreno en las agendas públicas, etcétera, etcétera. Y Camus lo que hace ahí, la próxima es dividir a esta ultraderecha en dos grandes grupos de familia. Lo que llama la extrema derecha serían las organizaciones que son insurreccionales, las que no reconocen el régimen democrático, eh,
ni el régimen formal de elección que implica la democracia y se plantean por fuera de ese sistema. La derecha radical, en contraparte, son estas organizaciones que, perteneciendo a la ultraderecha, reconocen la formalidad del sistema democrático y adhieren a sus reglas de elección. ¿Sí? Es una diferencia que es muy importante a la hora de separar derecha radical de extrema derecha, porque hay un vínculo diferente respecto a la democracia. Ahora, una cuestión que es importante, las derechas radicales no son homogéneas, son muy heterogéneas. Y si uno encuentra, por ejemplo, la declaración del Foro de Madrid y ve quiénes firman, va a encontrar perfiles que son muy, muy distintos. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver Giorgia Meloni con Abascal, con Trump, con Bolsonaro? ¿No? Ahí hay una mezcla bastante compleja. Eh, de hecho, Casmud lo que dice, por favor, es que hay tres cuestiones que son las que ordenan en común a estas familias o esta familia de organizaciones muy heterogéneas, que son el nativismo. El nativismo significa una primacía de la identidad nacional frente al extranjero. Esto piensen que estamos hablando, que es un análisis que está centrado sobre todo en Europa y Estados Unidos, en los países centrales, ¿no? Entonces, donde la cuestión de la defensa de lo nacional frente a los inmigrantes es un aspecto central en la definición de la derecha radical. La segunda cuestión es el autoritarismo, ¿sí? Una mirada, un ejercicio autoritario del poder, ¿no? Y la tercera, y sigo, utilizo una categoría que a mí me resulta muy problemática, pero la utiliza porque es la que él utiliza, que es el populismo. De hecho, Casmund tiene un trabajo donde se dedica a analizar la diferencia de los populismos excluyentes, es decir, los de la derecha radical, de los populismos incluyentes o inclusivos latinoamericanos, ¿no? Donde pone a buena parte de las experiencias nacional populares, donde pone las experiencias populares ahí, los diferencia. Pero ¿por qué dice que es populismo? Por la estrategia de inserción y de construcción de las mayorías con apelaciones a un pueblo agredido frente a un determinado grupo minoritario selecto, las élites, ¿no? Acá cómo se expresa, como casta versus la gente de bien, ¿no? Eso es la forma local. En cada país tiene esta replicación, digamos, eh, es diferente, ¿no? No en todos lados se llama igual, no en todos lados le dicen igual, pero está muy presente esta idea de que hay una minoría que controla los destinos del país, de Europa, del mundo, digamos, dependiendo cuál es el nivel de análisis, que está en contraposición a las grandes mayorías que son agredidas por esa élite. Y esto es una primera diferenciación, porque nosotros, yo siempre pongo como ejemplo, cuando pensamos en la derecha, rápidamente se nos configura lo que técnicamente uno podría decir un neoconservador, ¿no? Una persona, para decirlo en términos locales, y digamos, perdónenme el estereotipo, que va al Jockey Club, ¿no? Que es o sea, religioso, que es conservador, y sin embargo, cuando, por ejemplo, miramos la toma del Capitolio por Trump, uno no encuentra esos perfiles. Encuentra un perfil diferente, un perfil, de verdad, digamos, mayormente de hombres blancos, pero que provienen de los sectores populares o de las clases medias, empobrecidas. Entonces, esta es una gran diferencia de la derecha radical respecto, o de esta derecha radical respecto a otras experiencias de ultraderecha, que es que se han logrado hacer carne en, eh, en lo popular, o en un sectores de lo popular, ¿no? El otro día, se me fue el nombre, un politólogo, Malamud, lo decía, sí.
convoca al chico rugby, pero también al chico rugby, ¿no? Bueno, eso es una novedad. Y es una novedad de la posguerra para acá, ¿no? Porque los fascismos, el nacionalsocialismo alemán, también lograban apelaciones que movilizaban los sentimientos de los sectores populares, ¿no? Digo, esto es una novedad para tenerlo presente. El padre de todo esto, o el primero que ha logrado tener un rol relevante, es Víctor Orbán, que él directamente dice que la democracia de su democracia es una democracia iliberal, ¿sí? O no liberal, ¿sí? Y esta es la primera cuestión. Las derechas radicales aceptan la, las reglas formales de elección, pero no aceptan los principios republicanos que vienen asociados con eso. El respeto a las minorías, la tolerancia, la libertad de prensa, ¿no? El contrapeso de los poderes, ¿no? Esto es parte de lo que la derecha radical trae en su bagaje, ¿sí, no? Hay tres cuestiones que son las que las unen y configuran este modelo un poco arquetípico de mirada respecto a la democracia. La acepto, ¿no? Acepto el durazno, pero no la pelusa, sería un poco la síntesis. Bien, problema. Pasamos por la próxima. ¿Cómo se vinculan estas derechas radicales con el orden neoliberal? Estas derechas son neoliberales. Y esta pregunta es una pregunta que hoy es más fácil de responder que hace 6 meses. ¿Por qué? Porque Trump directamente la respondió. ¿Sí? Estas derechas son críticas con el orden neoliberal. Estas derechas tienen dos componentes en torno a los cuales orbitan. Un componente cultural identitario, es decir, rechazan los principios que devienen de algunos de los principios del neoliberalismo, particularmente en lo que hace a lo cultural identitario. Eh, Eso que, por ejemplo, una autora también muy conocida, Nancy Fraser, dice el progresismo neoliberal. Exactamente eso. Son anti-woke. ¿Sí? Entonces hay un componente, digamos, en el movimiento de la derecha radical que rechazan lo woke, ¿no? El progresismo neoliberal. Esta idea de que, bueno, todos somos iguales, todos, de la corrección política. Entonces, más en Europa, la idea de que tenemos que integrarnos. ¿Por qué tengo que integrarme con los sirios? Soy italiano. ¿Por qué tengo que integrarme con los sirios? ¿Por qué? ¿No? Mi nativismo. Yo tengo mi identidad, yo soy italiano, quiero seguir siendo italiano, ¿no? Esta gente no me gusta, no la entiendo, no la quiero. En el mejor caso puedo decir, la respeto, pero fuera de acá, ¿no? Muy interesante el caso de Italia, porque Giorgia Meloni dice, tenemos que reconstruir un estado de bienestar social. Rompe totalmente con el liberalismo para los italianos. ¿Eh? Entonces, hay una mirada de un estado de bienestar chauvinista. Y además italianos cada vez menos, ¿sí? Porque digamos, esta cosa de que los nietos, ¿no? Voy recortando lo que es italiano, pero no dicen, no, hay que desregular todo, vamos a privatizar las jubilaciones. No, no. Tengo que fortalecer el sistema de bienestar social para los italianos, entonces tengo que echar a los inmigrantes, ¿no? Eso es un poco, por supuesto lo estoy simplificando, pero quiero graficarlo de alguna manera. Es decir, todo esto se lleva de patadas con los principios económicos del neoliberalismo. Sin embargo, tiene una consistencia, ¿sí? No. Hay ahí una relación incómoda. Porque ninguno de ellos uno podría identificar que son, bueno, no sé si son algunos, pero digamos que tiene una relación incómoda con los principios económicos del neoliberalismo,
que en algunos casos los adoptan, en otros casos los rechazan más, pero claramente con lo que es el orden neoliberal y con todo lo que es la arquitectura, infraestructura que uno puede pensar global armada en torno al liberalismo, están en contra. ¿Y por qué están en contra? Bueno, una cuestión es los aspectos identitarios. Otros aspectos tienen que ver con cuestiones materiales. ¿Está la próxima? Y acá quiero hacer una nota al pie y ponernos, digamos, ahora voy a volver a la pregunta de por qué rechazan al orden neoliberal. Y quiero traer un tema que quizás es un poco, conceptualmente un poco denso, pero voy a tratar de ser simple, que es el capitalismo se mueve por ciclos de acumulación que tienen bajo cada ciclo un estado, una organización líder, ¿no? Entonces, eh, siglo XVIII, XIX, encontramos a el ciclo británico, ¿no? El ciclo de acumulación liderado por Gran Bretaña. Claramente el siglo XX lo podemos encontrar, sobre todo a mediados del siglo XX, liderado por Estados Unidos, ¿sí? Pero ¿cuál es la idea, digamos, respecto a qué es el neoliberalismo? Bueno, este es un autor que se llama Giovanni Arrighi, que dice que los fases, los ciclos económicos, los ciclos de acumulación, tienen dos fases. La primera fase es una fase de expansión material, ¿sí? Que es cuando, ¿no?, los recursos globales del país hegemónico se concentran centralmente en expandir la producción. Si pensamos en el ciclo británico, la expansión de los hilados, de eh, la confección de indumentaria, ¿no? Digamos, la máquina a vapor, ¿no? Si pensamos en el ciclo norteamericano, eso nos viene rapidísimo. El auto, ¿no? El petróleo, ¿sí? Claro. ¿No? La acería, ¿no? El carbón, el petróleo. Claro. Ahora, esta es una fase del ciclo. Hay una fase en la cual el ciclo se detiene, ¿no?, bajo el liderazgo de este hegemón, y pasamos a la siguiente fase, que es la fase de expansión financiera, ¿sí? Ahí el hegemón, el país hegemónico, ¿vamos?, ya no centra su acción tanto en expandir su actividad material, sino más bien en expandir sus finanzas, ¿sí? Y al expandir sus finanzas, pasamos a la próxima, esas finanzas van a financiar, van a contribuir a financiar la emergencia de nuevas potencias emergentes, que eventualmente pueden derivar en una competencia sobre la hegemonía del que está. Entonces, hay un momento en el cual la expansión financiera de la potencia lo que hace es generar condiciones para que se empiece a gestar un nuevo ciclo de acumulación. La etapa en la cual conviven esos dos ciclos, ¿sí, no?, la etapa en la cual la potencia está declinando y hay una potencia emergente que todavía no logra imponerse, es una fase que se llama de caos sistémico. Entonces, ¿qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es la fase de expansión material del ciclo de acumulación norteamericano. ¿Y esto cómo se expresa? Si yo les digo que estamos en 1960, ¿quién es la fracción, ¿no?, fracción hegemónica dentro del país hegemónico? Es decir, ¿quién dirige la economía norteamericana? Rápidamente se nos viene Chrysler, ¿no? Es decir, el complejo automotor, Detroit. Detroit General Motors. Exactamente. Pensamos rápidamente en Detroit. Si yo le digo que estamos en los 80, ¿quién dirige la expansión económica de Estados Unidos? Wall Street. ¿Sí? Entonces, ese cambio si se quiere, digamos, es parte de este proceso de cambio en la fase del ciclo de acumulación, ¿no?, de una fase de expansión material a una fase de expansión financiera. El eje pasa de Detroit a Wall Street. ¿Y qué pasa con eso? Hace 40, 50 años,
nosotros teníamos un modo de relacionamiento social que estaba orientado por lo que se conoce como los estados de bienestar, como los 30 dorados. Hay diferentes formas de encararlo. Pero básicamente, ¿qué eran eso? Digamos, era salida de la posguerra, el capitalismo lo que se plantea es que tiene que desmercantilizar, ¿sí? No meter en el mercado, sino sacar del mercado amplias esferas de la vida social. ¿Sí? La salud. Bueno, la salud no puede estar en el mercado, hay que sacarla. Entonces los estados desarrollan estrategias, ya sea de seguros o de provisión directa o de lo que sea. Las contingencias del trabajo. Bueno, si usted se lastima, bueno, no es se lastimó, jódase. Entonces se retira, ¿no? De las enfermedades laborales del mercado y se desarrollan mecanismos por los cuales cubrir a las personas frente a la contingencia de la vida. Esto que a nosotros nos parece normal, no es normal. Parece normal porque transitamos este periodo. No siempre en la historia de la humanidad esto estaba. Eh, y los ámbitos retirados de la esfera del mercado son múltiples, hasta las viviendas, ¿no? Digamos, está lleno de películas de la década del 80 que lo que muestran es la crisis de los complejos habitacionales construidos por el Estado, administrados por el Estado, con alquileres regulados. Es decir, los estados, en todas partes del mundo, pero sobre todo en el centro, lo que hacen es ponerle una malla de contención a las élites económicas, que no es más ni menos que desmercantilizar la vida social. Bueno, el neoliberalismo viene a romper todo eso. ¿Sí? De hecho, hay una frase por ahí, creo que la puse, sí, de Margaret Thatcher que dice, no sé de qué me hablan cuando hablan de sociedad. No existe la sociedad. Lo que existen son las personas, los individuos. ¿Sí? No, entonces, el neoliberalismo lo que hace es romper no solamente con las regulaciones estatales, sino lo que hace es romper con las instituciones que habían arreglado la vida social durante los 30 años anteriores a la emergencia del neoliberalismo. Entonces, esto no es la primera vez que pasa, ¿no? Es decir, había pasado algo parecido cuando fue la emergencia del capitalismo, por eso ahí traigo una frase de Polanyi, que Polanyi escribe en 1950 sobre lo que había pasado a finales del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que Polanyi lo que dice es esta idea de los mercados autorregulados, ¿no? Esta idea de que hay que dar la libertad de mercado y que el mercado resuelva todo, lo que hace es convertir a la sociedad en un apéndice del sistema económico. ¿Sí? Y esto no es algo que pase en la historia. En la historia es una novedad que las sociedades sean un apéndice del sistema económico, sea un insumo. Eh, entonces, esto tiene consecuencias. Es decir, el neoliberalismo, en la ruptura de los lazos sociales, de las organizaciones sociales, sindicales, políticas, comunitarias que habían dado basamento al estado de bienestar, tiene consecuencias. Porque el neoliberalismo nos plantea a todos, como decía Thatcher, como individuos. Sin embargo, nosotros no somos individuos. Somos seres que nos juntamos con otros. Entonces, si nos rompe nuestra organización, vamos a buscar reconstruir nuevas organizaciones. Algunas organizaciones de esas serán solidarias, otras no. Otras serán delictivas, otras serán sí, complejas. ¿Sí? Entonces, la primera cuestión es, el neoliberalismo viene a romper la organización social y a proponer que ninguna se reconstruya, ¿no? Proponer que vayamos todos solitos al mercado, y eso genera una gigantesca insatisfacción. Y además genera problemas serios de anomia. Y además genera fragmentación social, precariedad laboral, inseguridad económica y emergencia ambiental, ¿no? Que eso es un elemento que se empieza a ver. Entonces, todo este combo hace que el neoliberalismo, de golpe, parece como el gran vencedor, ¿no? Párense, 1988, el neoliberalismo es el vencedor absoluto. Está declinando la Unión Soviética, está no sé qué,
1989, se cae el muro, se cae la Unión Soviética, es el fin de la historia. Ya está, ¿no? Viene Fukuyama y decreta, se acabó la historia, llegamos al pináculo máximo de la historia de la humanidad. ¿Y qué pasa? En 20 años, pasamos del fin de la historia a un nuevo caos sistémico, ¿no? A la cristalización del decline de la potencia hegemónica y la emergencia de la nueva potencia. Una nueva potencia que hace 30 años no estaba en el mapa, 20 años no sé si estaba en el mapa, ¿no? Pero digamos, y hoy estamos en el marco de ese caos sistémico. Entonces tenemos a la insatisfacción generalizada que viene con el neoliberalismo, se le suma la emergencia de un nuevo caos sistémico a través del desafío de China. Esto lo planteaba Roberto el otro día, no quiero poner palabras en su boca, pero un poco hablaba de esta cuestión. Roberto hablaba de un mundo multipolar. Bueno, un mundo multipolar pero que cada vez se configura más como bipolar. Y hay que preguntarse si esta bipolaridad en realidad no significa que estamos solamente en un largo y lento proceso de transición, porque todo esto lleva mucho tiempo. Los chinos dicen, la maldición china, ¿no? ¿La conocen? Que te toquen tiempos interesantes para vivir. Bueno, nos tocó un tiempo recontra interesante, qué sé yo. La verdad que hubiera preferido aparecer cuando esto estuviera resuelto, pero no, nos tocó esto. Entonces, tenemos insatisfacción social, producto de lo que intrínsecamente, ¿no? Una idea de libre mercado a ultranza, de mercados autorregulados, para decirlo en términos de Polanyi, genera. Tenemos un caos sistémico, además la emergencia del contendiente no está en Occidente, y esta es una gran novedad, está a la otra parte del mundo. Y no solamente porque está lejos, porque no lo entendemos, no lo conocemos, no sabemos cuáles son sus lógicas de poder, no conocemos sus próceres, no sabemos nada, ¿no? Entonces, esto, digamos, lo estoy hablando desde Occidente, ¿no? Y esto le suma un elemento de tensión. No entendemos los tiempos. No entendemos los tiempos, ¿no? Después si se da el tiempo a charlar un poco de China, pero no me quiero ir. Entonces, ¿qué nos pasa? Una más. A esto se le suma algo adicional. Este gráfico es un gráfico de Langner y Milanovic, que se lo conoce como la trompa del elefante. Los economistas nos encanta hacer esto. Ponemos un gráfico y decimos, tremendo, ¿no? Y la gente mira y dice, ¿qué está hablando este señor? Bueno, voy a tratar de explicar qué muestra este gráfico. Este gráfico lo que muestra es, digamos, de a 5%, ¿no? Abajo están ordenados de los más pobres a los más ricos. Es decir, cuanto más cerca, digamos, sería de su izquierda o de mi derecha, estamos, significa que somos más pobres. ¿Sí? Y cuanto más allá, más lejos, más, es decir, son los más ricos. Es decir, el 0, el 5 es el 5% más pobre, el 100 representa al 5% más rico. ¿Sí? ¿Y qué muestra el otro eje? El otro eje muestra cuánto creció en términos de poder adquisitivo los ingresos de el 5, el 10, el 15% más pobre, así hasta llegar al 5% más rico. Cuanto más alto, obviamente, significa que creció más. Entonces, lo que dicen Langner y Milanovic es, bueno, esto es una especie de un elefante, ¿no? Que hace como un lomo, baja la boca y después sube la trompa. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Significa la trompa, ¿no? La parte más allá, digamos, más alejada, lo que muestra es que las élites, es decir, el 5% más rico del mundo, no de un país, del mundo, se beneficiaron muchísimo de vamos a decir, la globalización, ¿no? Del 1988 al 2008, ese es el periodo. Que el 5% más pobre se benefició muy poco, ¿sí? Fueron de los que menos crecieron, es decir, los que estaban jodidos siguen tan jodidos como estaban hace, hace 20 años, ¿no? O en 1988, esto es viejo. Pero tienen un resultado que es un poco sorprendente, que es que las capas medias del mundo, ¿no? Las que van entre el 10 y el 70, el 65,
son las que más crecieron. Y que sin embargo, el 20-25% más rico del mundo, sin contar a los ultra ricos, sin contar al 5%, se vieron muy perjudicados. Por eso es que hace esa forma, ¿no?, de curva. Entonces es una cosa que uno llamaría atención, porque nosotros tenemos en la cabeza que es un periodo de mucha desigualdad. Pero esto es paradojal. ¿Por qué? Porque las desigualdades que nosotros tenemos en nuestra cabeza son desigualdades que se dan al interior de nuestros países, pero que no necesariamente a escala mundial implican eso. ¿Y esto qué quiero decir? ¿Quiénes son los que están en el lomo del elefante, los que están entre el 15 y el 65%? Pueden ser los sectores medios, medios altos, altos, particularmente de los países asiáticos, ¿sí?, que crecieron muchísimo sus ingresos, que se acercaron mucho a, a los ingresos de los más ricos, pero que siguen siendo la clase media mundial, ¿sí? ¿Y quiénes son los que están ahí en la boca, en la bajadita? Bueno, esos son básicamente los sectores medios de los países centrales. Esos son los trabajadores de Detroit que se quedaron sin trabajo. Esos son los que 20 años después terminan, estoy muy simplificando, apoyando los procesos de la derecha radical. Entonces, hay una insatisfacción de los sectores medios y medio bajos. Digo, ¿por qué digo esto? Ustedes piensen cuánto gana un clase media baja norteamericano y pónganlo en comparación de cuánto gana respecto, por ejemplo, un clase media alta vietnamita. ¿Sí? Por decir cualquier cosa. ¿Sí? Y ahí vamos a entender. Bueno, el vietnamita mejoró muchísimo en estos 20 años. Sin embargo, eso no le pasó lo mismo al clase media norteamericana. ¿Cómo lo resolvió la clase media norteamericana? Hiperendeudándose. Se endeudaron. ¿Sí? Si uno ve la evolución de los ingresos de la familia norteamericana, lo que ve es que desde la década del 70 hay una caída del salario real o un estancamiento, dependiendo las etapas, pero que el ingreso disponible o los ingresos con los que cuenta son más altos producto del endeudamiento. La hipoteca, la segunda hipoteca, el auto, la lancha, el no sé qué, y todo eso es lo que colapsa en 2008. ¿Sí? Eso es lo que en 2008 explota. Ese mundo de consumo de las clases medias norteamericanas, sobre todo, apalancadas en la deuda. Cuando explota Lehman Brothers, arrastra consigo todo ese sistema. Entonces, frente a esa insatisfacción, hay dos maneras de resolverla. Hay una manera que es Bernie Sanders, ocupar Wall Street. ¿Se acuerdan de ocupar Wall Street? Bueno, ¿cuál era la consigna de ocupar Wall Street? Nosotros somos el 99%. Que era una consigna mediana. Che, al 99% de norteamericanos nos fue para el orto. Al 1%, no fue muy académico. No, perdón, me entusiasmé y perdí la línea. Pero bueno, no fue mal. Al 1% le fue bien. Ustedes son los que tienen que eh, distribuir. Es decir, la distribución de eso tiene que ir de la trompa para abajo. ¿Sí? Impuesto a los ricos, ¿no? Distintas iniciativas. La derecha radical se nutre de ese descontento, pero no propone ir hacia la trompa, propone ir hacia el lomo. Che, el problema son los chinos, el problema son los migrantes, el problema son los que están de aquel lado. Entonces, esos que vienen, por eso es tan importante el componente nativista. ¿Sí? Y por eso es que el componente popular de estas derechas radicales, no estoy diciendo que si uno es sector popular, apoyar a derechas radicales. Estoy diciendo que si uno va a las bases de la derecha radical, va a encontrar muchos sectores populares o clases medias empobrecidas. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Bien. Sí, porque aparte la respuesta fue salvamos a los bancos y no a la gente. La gente que perdía la casa la perdía, el banco no puede caer. O sea, la respuesta tanto en Europa como en Estados Unidos fue salvar a las entidades financieras. Desde los estados, ¿no? Desde el aporte de los ciudadanos fue salvar a las entidades financieras. Fue un quiebre absoluto. Se decía too big to fall, es decir, demasiado grande para caer. No puede caer el sistema financiero porque es el fin De ellos. del mundo. Y ahí viene una frase
que se la popularizó Zizek, pero no es de Zizek, que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Bueno, eh, entonces, digo, todas estas cuestiones explican por qué la mirada de esta derecha radical es de franco rechazo al orden neoliberal, ¿sí? Y Trump digamos, nos ayuda, porque Trump directamente lo que está haciendo es romper, querer desacoplarse de ese orden. Dice, che, pará, este orden que construimos, no, aranceles, vamos a revisar todo, ¿no? Eh, Hace 10 años era un país del tercer mundo, hacía lo que hacía Trump, y, hey, la OMC, ¿no? Hoy Chile está diciendo, señores, La MS, por la favor. OMC, no, digamos, eh, lo estoy simplificando, pero quiero decir, hay un intento de desacoplarse de ese orden neoliberal que durante los 90 parecía que era, ya está, eterno, ¿sí? Entonces uno, o yo, digamos, leo esos intentos como una forma de agarrar el timón de la nave y tratar de evitar de que ese, digamos, hacer o lo más lento posible, o tratar de torcer el rumbo, o evitar de que ¿no? Esa crisis sistémica pase lo más rápido posible, ¿no? Más bien la sensación es que hay un intento de demorar, ¿no? De tratar de que la crisis sistémica se perdure y no cambie el liderazgo de un ciclo de acumulación a otro. Eh, en ese sentido es como muy interesante este momento histórico porque históricamente hablábamos de la discusión de centro-periferia y ahora tenemos que empezar a discutir centro-periferia occidental No este sentido. y centro-periferia oriental. Y no necesariamente significa que los países que están en Occidente sean centro-periferia de Occidente, pueden ser también centro-periferia de Oriente. Digo, estamos en un mundo que está reconfigurándose y todas nuestras aproximaciones pueden ser equivocadas dentro de 5 años. ¿Sí? Pero claramente lo que estamos viendo es esto, es un intento de desacoplarse de un orden que el propio hegemón, si el propio Estados Unidos, en tanto líder del ciclo de acumulación, construyó y ahora está buscando cómo se desacopla. Y el emergente de ese proceso está viendo cómo lo sostiene. Bueno, es un tiempo realmente muy extraño. Eh, Ahora bien, esto es un análisis más de tipo sistémico, pensando sobre todo eh, en, en los países centrales, en Estados Unidos. Fíjense que yo hablé mucho del rechazo al orden neoliberal, de intentar desacoplarse del orden neoliberal. Y sin embargo, ustedes me están mirando y dicen, pero pará, pero vos me estás diciendo que Milei no adhiere a los principios económicos del neoliberalismo. Y ahí viene la pregunta o el análisis de la especificidad argentina, que es, nosotros siempre somos particulares, también en esto. ¿Sí? También tenemos nuestra particularidad en el tipo de derecha radical que nos tocó. Y una pregunta válida es, ¿por qué nos tocó este tipo de derecha radical? Porque, por ejemplo, digamos, para dar nombres y simplificaciones, siempre, digamos, si pensáramos que la derecha radical que emerge en Argentina sería más a la Gómez Centurión o más a la Villarroel incluso, uno podría encontrar como vínculos más rápidos, más directos con esto que estoy describiendo, ¿no? De Giorgia Meloni, Abascal, ¿no? Surgen como más rápido. Un nacionalismo más exacerbado, un discurso mucho más autoritario, una mirada respecto a los principios neoliberales más parecida, o por lo menos a priori, ¿no? Después hay que ver. Entonces, que en Argentina haya una respuesta de derecha radical no debe sorprendernos porque esto es lo que está pasando en el mundo. Pero no alcanza a decir que como está pasando en el mundo es lo que nos pasa a nosotros. Porque nosotros tenemos una particularidad
muy específica que es el tipo de derecha, que es lo que uno podría decir paleolibertario, ¿no? Es una variante. No te rías, se llama así. Yo no le puse el nombre. Es el paleolibertario. Es decir, que uno puede encontrar ciertas componentes de esto, por ejemplo, en el pensamiento de cierto, no necesariamente exactamente así, pero en lo que uno puede encontrar como, no sé si se acuerdan, lo que son jóvenes como yo, que se habla del consenso de Washington. Bueno, hoy se habla del consenso de Silicon Valley, ¿no? Ahí está los tecnoligarcas que han construido. Bueno, uno puede encontrar algunos links en esta mirada del consenso de Silicon Valley respecto al paleolibertarismo. Pero de vuelta, Trump nos resuelve muchas cuestiones. Entonces, si hace 6 meses la discusión sobre Trump y las tensiones entre las diferentes eh, variantes y formas de la derecha radical dentro de Estados Unidos estaba abierta, con la expulsión de Elon Musk, con el desplazamiento de todo ese sector, con la emergencia de los aranceles y demás, bueno, parece que todo eso, hay una variable que está como más despejada. Entonces, lo que hace todavía, lo que convierte todavía más raro a la experiencia argentina. Entonces, de acá en adelante voy a focalizarme en las particularidades del caso de la derecha radical en Argentina, haciendo un punto en que Argentina está dentro de Latinoamérica y dentro de Latinoamérica las derechas radicales son diferentes a lo que son en Europa. Así que voy a empezar un poco por ahí y después me meto con Argentina. Primera cuestión, las derechas radicales en Latinoamérica, Kast, Bolsonaro, bueno, podemos seguir, esos son los más cercanos, eh, tienen un cuestionamiento más débil respecto al orden neoliberal. Es una cuestión más secundaria. Eh, Cuando se enfocan en la cuestión neoliberal, más que nada se enfocan en esto que yo les decía antes de los principios del progresismo neoliberal, lo woke, lo cultural, ¿no? Lo que viene acorralado a la libertad individual que supone la libertad de mercado. Bueno, aparte dice, che, esta parte claramente no pongo esto, y tienen con el orden neoliberal más tolerancia eh, que los países centrales. Lo que va a decir, ahora me meto, pero no me quiero perder de otra cosa. Antes de meterme con el orden neoliberal, el nativismo en América Latina tiene una configuración diferente. Salvo en Chile, particularmente en el norte de Chile, la cuestión migratoria no es el gran caldo de cultivo de las derechas radicales. El nativismo, ¿no? Esa cosa, el rechazo al inmigrante, en América Latina adquiere otra forma. En general adquiere una característica más de tipo clasista, ¿sí? ¿No? La mirada respecto a la petralada, ¿no? Como le dicen petralada, como le dicen los bolsonarios a los del PT, ¿no? Al componente de clase, a la favela, esa expresión horrible que se ha instalado en la Argentina, ¿no? Los marrones, ¿no? Hay una mirada Lo más. que era el cabecita negra con el marrón, exactamente Exactamente. ese mismo concepto. Eso mismo. Entonces el nativismo acá adquiere una característica diferente, que no tiene que ver, de vuelta, salvo en Chile, particularmente en el norte, producto de la gran crisis migratoria que que se generó en Chile por incorporación de decenas de miles de venezolanos y de alguna banda delictiva que eh, fragua o se meten en el medio de ese proceso. Salvo ahí, en el resto la cuestión migratoria no está. Andan desesperados por ahí todo el tiempo buscando un extranjero al cual echar, ¿no? Endurecen la ley de extranjería, o extranjería dicen en español, ¿no? La ley de deportaciones, pero es todo más como una campana de palo, ¿no? Entonces ahora viene la, la, el ingreso de medicina con ese desastre que hicieron y rápidamente, ¿no? Se reconfiguran. No, el problema son los extranjeros. Quizás lo sean, no lo sé, digamos. El problema en realidad es que si había exámenes, esos exámenes se filtraron. Ese es el problema. Pues es una característica de segundo orden, pero fíjense que la definición que se tomó es a los extranjeros se les toma, a los argentinos no.
creo, ¿no? Por ahí estoy diciendo una barbaridad, porque no estoy especializado, pero, digamos, pero rápidamente aparece como el discurso. Pero de vuelta, es una campana de palo, no hace eco. Más bien sí hace eco esto, ¿no? La discusión contra los pueblos originarios, ¿no? Fíjense, la fijación siempre por encontrar, la rambla, ¿no? Digo, en cada país es diferente, pero hay como un componente. Y el nativismo tiene otra cosa, que es la defensa de los valores tradicionales respecto a valores que son extranjeros e impostados. ¿Sí? No, esto, ¿no? El feminismo, es una cosa que importaron, ¿no? Esta idea de que hay una especie de ser nacional que es contaminado culturalmente por una ideología foránea. Milei llega a hablar de la escuela de Frankfurt, ¿no? En el extremo, ¿no? El marxismo cultural. Bueno, hay esta idea. Entonces el nativismo tiene una forma bastante diferente a la que adquiere en Europa. La segunda cuestión es el autoritarismo. Bueno, acá el autoritarismo tiene una historia diferente a la que tiene en los países centrales. Nosotros vivimos dictaduras. Entonces el autoritarismo implica un posicionamiento respecto a la reivindicación de esos procesos sobre los ejemplos. Todos lo miran rápidamente en la mente que viene de la mano de una reivindicación del ejercicio brutal del poder de policía y de la defensa. Bueno, pongamos al ejército a defender, o sea, a pelear contra el narcotráfico. Sí, yo no sé, ¿no? Entonces, y todo mezclado, ¿no? En un combo, digamos, donde el autoritarismo se pone complejo, ¿no? Porque además remite a experiencias recientes. Entonces, estas dos particularidades son muy específicas de las derechas radicales latinoamericanas, que piensen en las distintas experiencias que se vengan a la mente, van a ir encontrando estos elementos como más transfigurados y no tanto como es la experiencia europea. Ahora, respecto al neoliberalismo, que yo me había metido por ahí y hice un parate, lo que va a decir Casmur es que en realidad el verdadero enemigo, el principal enemigo, esto lo estoy forzando un poco, esto lo digo yo, digamos, pero en base a la literatura de Camus, es decir, la derecha radical en realidad no surge como una oposición al orden neoliberal. En realidad, el orden neoliberal ya tuvo un antagonismo en los países latinoamericanos. Ese antagonismo es, ahí sí, citando a Casmur, lo que llaman los populismos inclusivos latinoamericanos, ¿no? Los que nosotros diríamos los gobiernos nacionales populares. Es decir, esa insatisfacción que yo describía hace un rato largo sobre lo que genera el neoliberalismo es más intenso en la periferia, es más intenso en Latinoamérica. Y esa intensidad de la insatisfacción con el liberalismo es lo que fue generando que muy tempranamente se vayan desarrollando respuestas a ese orden neoliberal, ¿no? La década de los gobiernos progresistas es eso, es una reacción a las consecuencias del triunfo del neoliberalismo a escala global. Es decir, cuando se le dice no al ALCA en Mar del Plata, el neoliberalismo estaba en pleno auge, no estaba declinante. Y los gobiernos nacionales populares surgen no porque el neoliberalismo decline, es porque está en auge. ¿Sí? Entonces, el primer antagonista del orden neoliberal fueron los populismos inclusivos latinoamericanos. Entonces, la derecha radical, ¿a qué se opone? A esto. ¿Sí? Entonces, la derecha radical se opone a los antagonismos, al antagonista, ¿no? Los populismos inclusivos. Y está esta frase, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi aliado. Bueno, y tienden a tener relaciones más bien de tipo pragmáticas con el neoliberalismo. Por ejemplo, Bolsonaro. Bolsonaro es difícil considerarlo como un neoliberal. Sin embargo, tuvo una alianza con determinados sectores neoliberales y le entró el Ministerio de Economía. Ahora, el resto de su política es difícil calzarla, ¿no? con esa mirada. Entonces, Casmur lo que dice, y él sí lo dice Casmur, no se lo voy a decir yo, es que la derecha radical latinoamericana tiene una relación pragmática
con el neoliberalismo. ¿Pasamos a la próxima? Bueno, no es el caso de la Argentina. La Argentina no tiene una relación pragmática, no tiene una relación de coexistencia. Tiene una cuestión de tener en el corazón de su proyecto, una mirada que es perfectamente compatible con el liberalismo, incluso radicalizando los principios de libre mercado que el liberalismo supone, incluso yendo más allá. Eh, entonces, si decimos que la derecha radical latinoamericana es una variante particular de la derecha radical mundial, la derecha radical argentina es una variante muy particular de la derecha radical latinoamericana. Entonces, no alcanza la especificidad latinoamericana para explicar a la libertad avanza. Hay que meterse con los problemas de Argentina o las condiciones que Argentina tiene, por los cuales generó y engendró este movimiento particular de derecha radical, ¿no? Entonces, pasamos a la próxima. Entonces, ya metiéndonos con la particularidad, eh, llegando al final, o no sé, al final, no, llegando al último tramo, la derecha radical argentina puede ser explicada por, sin duda, el elefante en la sala, la coyuntura macroeconómica en la cual ganó las elecciones, ¿no? La inestabilidad de la inflación, 200 y pico por ciento de inflación, claramente eso por sí solo debería ser suficiente para explicar por qué el oficialismo tuvo muchos problemas para obtener la reelección. Si consideramos que eh, el, la oposición tradicional a, al frente de todo, ¿no? Lo que sería Juntos por el Cambio o el PRO, había gobernado inmediatamente anterior y también había tenido muchos problemas de inestabilidad y de inflación, es lógico que emerja una tercera fuerza. En el contexto de la crisis sistémica que describimos antes, es lógico que emerja una tercera fuerza y era probable que esa tercera fuerza tuviera algún componente de la derecha radical. Ahora, que la derecha radical se presente como un antídoto a la inflación es una particularidad rara. Porque en general, fíjense que fuimos yendo y viniendo, lo que hay siempre o mayormente es un foco en lo identitario, en lo cultural, ¿sí? Bolsonaro es muy claro en ese sentido. Kast es muy claro en ese sentido. Pone el foco en nosotros somos esto. Chile es esto, Brasil es esto, no es esto otro. ¿Sí? Es una cuestión. En cambio, la libertad avanza viene y dice, yo te vengo con un plan antiinflacionario. ¿Sí? Entonces, tan centrado en el aspecto económico es una particularidad muy llamativa. Pero que además esa particularidad sea, vamos a hacerlo, radicalizando los principios del libre mercado, es una particularidad doblemente llamativa. Entonces, la coyuntura económica es un dato imposible de eludir para explicar por qué emergió la libertad avanza. El carácter de líder carismático, demás, es un elemento ineludible para explicar por qué emergió la libertad avanza. La crisis sistémica y el empuje que tiene la derecha radical es otro elemento ineludible, pero no alcanzan por sí solos. Entonces, además de pensar en la coyuntura, para nosotros hay que pensar en otra cuestión, que es, y vuelvo acá a los ciclos sistémicos, ¿no? Acuérdense, yo le dije, ciclo sistémico británico, Argentina, ¿qué modelo, qué patrón de acumulación tuvo durante el ciclo sistema británico? A ver, ¿quién? No. ¿Qué hacía Argentina mientras los británicos gobernaban el mundo? ¿Qué hacíamos? Pedía por favor que le compre carne. Eso es al final. Eso es cuando ya los británicos están agonizando. Pedía ser parte de la corona. Exactamente. Ser una de las perlas de la corona. Éramos el modelo agroexportador, ¿no? Entonces,
Argentina, durante el ciclo sistémico británico, lo que hace es insertarse en ese ciclo de una manera complementaria. ¿Sí? Como proveedor de materias primas. El famoso modelo agroexportador. Acá decían, ¿no? Por favor que le compren carne, ¿no? El pacto de Roca-Runcia. Bueno, eso es al final. Al final del ciclo británico, ya en su decline, cuando empieza a desarmar, bueno, Argentina que hace el pacto de Roca-Runcia es un intento desesperado, cuando el ciclo británico está declinando, por mantenerse agarrado a ese ciclo. ¿Sí? Y en cambio el plan Pinedo es, che, al revés. Acá hay algo que está declinando. Tenemos que arrancar por ahí. ¿Sí? Y de hecho, si me pasas a la próxima, durante el ciclo eh, sistémico norteamericano, que uno podría ubicar más o menos, bueno, no importa, todo esto es variable, pero digamos claramente a partir de la década del 30, a partir de la crisis del 30 ya con mucho más potencia y claramente con la posguerra ya como completamente resuelto. ¿Argentina qué hace? ¿Cómo se inserta en ese ciclo? Si se había insertado de manera complementaria a la potencia en el ciclo de acumulación británico, en el ciclo de acumulación norteamericano se inserta de manera competitiva. Por eso es que nosotros, culturalmente, tenemos una posición anti-norteamericana. Porque básicamente hacemos lo mismo, fabricamos lo mismo, tenemos lo mismo. Entonces, tenemos ahí una necesidad de defensa frente a eso. Y es la famoso easy o la industrialización por sustitución de importaciones. ¿Sí? Ahora, el capital norteamericano también fluyó para Argentina, ¿no? Las transnacionales, ¿no? La instalación de matrices de las principales automotrices en Argentina. ¿No? Hay mucho proceso, digamos, si bien nosotros no tenemos una estrategia complementaria con Estados Unidos, hay muchos puntos de vinculación, ya no tanto, digamos, por nuestro rol como proveedor, sino por nuestro rol como mercado, como plataforma productiva, etcétera, etcétera. Y de hecho, la gran discusión, digamos, un poco creo que lo traía Alfredo cuando venía, que hablaba, ¿no?, del capital extranjero durante el desarrollismo, ¿no?, el desarrollismo, etcétera, etcétera. Bueno, tiene que ver con esto. Ahora, yo les dije que el ciclo sistémico norteamericano se rompe. No, mejor dicho, se rompe no. Pasa de su fase de expansión material a su fase de expansión financiero. Y eso se llama neoliberalismo. Entonces, ¿cuál es el patrón de acumulación que surge a partir del neoliberalismo? Financiero, ¿no? Acá dicen, pues, lo escuchan, la valorización La financiera. valorización financiera. Sí. Bien, esta es una idea que se la debemos al gran profesor y que fue maestro mío y tristemente falleció el año pasado, Eduardo Basualdo. Es uno de los grandes, Un gran compañero. un gran compañero, Además, un gran compañero. un tipo que siempre puso sus ideas al servicio de la militancia y la militancia al servicio de sus ideas, entonces, Sí. o su militancia al servicio de las ideas también. Así que la verdad que. Y que además fue el profesor de todos nosotros. Eh, Ahora hay una discusión ahí que yo me permito tener muy humildemente, que el propio Eduardo lo plantea cuando él analiza la revisión financiera, que es que Eduardo cuando analiza la revisión financiera dice, bueno, claramente empezó en el 76, entonces hay una etapa que es del 76 al 83, le cuesta encasillar al gobierno de Alfonsín, entonces dice, bueno, hay una nueva etapa. Con Menem vuelve a encontrar ahí como la raíz, ¿no? Entonces encuentra una continuidad. Llega el 2003 o el 2002, dependiendo el corte que se haga, y el orden neoliberal claramente se rompe. Entonces eh, empieza a hablar de la posconvertibilidad, y todos empezamos a hablar de la posconvertibilidad. Y fíjense que si hablábamos de
agroexportador, industrialización, producción de importaciones, la decisión financiera, son todos sectores. Post-convertibilidad, nos cuesta definirlo. Nos cuesta, no estamos diciendo, ¿no?, cuál es el sector que lidera. Eh, Terminan los gobiernos del ciclo kirchnerista, eh, viene el gobierno de Macri. Eduardo dice, che, el valorización financiero que vuelve. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Para mí la idea de la valorización financiera es muy potente, pero es muy inestable. Entonces, para nosotros, uno de los problemas que tiene la Argentina es que no logra insertarse de manera estable y consistente en el tiempo al nuevo contexto mundial, a esta fase del ciclo de acumulación o el ciclo sistémico norteamericano. No logra hacerlo. Los motivos para que esto pase son múltiples. Ameritaría por ahí una discusión más profunda, incluso una reflexión más profunda que tendríamos que buscarlo. Hay mucha bibliografía que habla de la inestabilidad argentina, que es muy clara a partir del 76. Claro. Entonces, uno puede encontrar y puede decir, bueno, la dictadura claramente fue un gobierno neoliberal. Digamos, olvidémonos un rato de la variación financiera. Claramente fue un gobierno neoliberal. El alfonsinismo es bastante difícil. Sobre todo el plan austral era un plan heterodoxo. ¿Sí? Fracasa el plan austral. Hay algunos atisbos, ¿no?, de empezar a privatizar empresas, pero es difícil encasillar completamente el gobierno de Alfonsín como un gobierno neoliberal. Digo, no quiero después ser acusado de socialdemócrata por Moreno, pero es difícil encontrar esa continuidad. Viene el menemismo, clarísimo, ¿no? Ahí no hay dudas. No hay dudas, pero sin embargo, ¿cuál es el foco del plan? ¿En qué se asienta el plan de convertibilidad? ¿En qué? El 1 a 1. Entonces, fijar un precio por ley es algo raro para el neoliberalismo, ¿no? De hecho, la propia bibliografía del neoliberalismo tiene que, bueno, está bien, ¿no? Le concede esa carta al plan. Pero bueno, más allá de esa pequeña postilla, claramente el plan de convertibilidad es un plan afincado en los principios del neoliberalismo, ¿no? Privatizaciones, privatización, desarme de la seguridad social, ajuste, lo que ya sabemos. Cae el plan de convertibilidad, el ciclo kirchnerista. Claramente no puede acusar al ciclo kirchnerista de adherir a los principios neoliberales. Macri, bueno, vuelve el neoliberalismo. El gobierno frente de todos. Se puede decir muchas cosas, pero no que adhiera a los principios neoliberales. Entonces uno lo que va teniendo son distintos procesos de espasmos, ¿no?, de procesos que se desarrollan, colapsan, procesos que lo tratan de reemplazar, ¿no? Esas idas y vueltas. Y esas idas y vueltas, pasando a la próxima, tienen este comportamiento. Entonces, bueno, pasamos a la próxima. La próxima. Este es el PIB per cápita de Argentina. La tasa de crecimiento o la tasa de variación del PIB per cápita argentina, no sé si llega de cero, está en la mitad del gráfico, ¿no? Para los que no llegan a verlo, yo de acá no lo veo, no sé si espero que en el. Ahí está, ese es el cero. Todo lo que está abajo de eso significa que cayó, todo lo que está arriba de eso significa que creció. Entonces, primera cosa que vemos es la economía argentina está trazando un electrocardiograma desde hace 50 años. Como nuestro ¿Sí? cerebro. Si miramos el modelo agroexportador, un modelo profundamente injusto y excluyente, no vamos a ver esto, ¿eh? Vamos a ver una tendencia con sus vaivenes, pero que tiende a crecer, no que tiende a quedarse ahí. Si movemos la ICI, ni hablar, un modelo inclusivo, ¿no?, que le da poder a los asalariados, etcétera, donde el salario real crece muy fuerte. Pero cuando miramos, más allá de las crisis Stop and Go, todo, lo que uno va encontrando son tendencias al crecimiento. Si miramos
lo que fueron estos años, lo que encontramos es este electrocardiograma, que no es algo natural, no es algo normal. Los países en general no tienen esta dinámica. Los países latinoamericanos, que se insertaron de una manera más consistente a esta fase del ciclo, no tienen este comportamiento. Y no estoy diciendo que sea mejor como se insertaron, ¿eh? Digo, no estoy diciendo que haya sido justo, que haya sido bueno. Lo que estoy diciendo es, se insertaron de manera más consistente y estable. Y pasemos por favor a la próxima. Fíjense que solamente en dos periodos, Está ahí. ahí está, solamente en dos periodos podemos encontrar ciclos más o menos permanentes de crecimiento del PIB per cápita. ¿Sí? Uno es en los primeros años de la convertibilidad, cada una caída, ¿no? Hay un año que cae, eso es normal. La tendencia es que haya más puntos arriba de la línea que abajo. ¿Sí? Eh, y por supuesto, durante el siglo kirchnerista, que es el ciclo de expansión del PBI per cápita, del PBI, de la distribución de ingresos, más fenomenal de este periodo y uno de los más importantes de la historia argentina. ¿Sí? Pero fíjense que son periodos cortos, acotados, y pasan a la próxima. Y en cambio, fíjense la cantidad de puntos que está por debajo de la línea. Es el punto que caímos. No es normal que los países caigan persistentemente eh, en el tiempo eh, y que, fíjate que, salvo esos dos periodos que marqué, cada suba, en realidad, son subas que tienen que ver con recuperar lo que se había perdido anteriormente. ¿No? Entonces, esta inestabilidad marca una particularidad del caso argentino muy llamativa. ¿Sí? Que después podemos discutir, podemos analizarla, pelotearla. Empezamos la próxima. El resultado al final de esta historia es que, bueno, acá espero que se vea, la barra turquesa, creo que se ve turquesa, es el desempeño argentino, la barra naranjita es el desempeño de América Latina y del mundo en promedio por año en cada una de estas etapas, ¿no? La primera dictadura, después Alfonsín, después la convertibilidad. Acá pusimos post-convertibilidad porque siempre nos queda el 2002 incómodo, donde lo ponemos, bueno, lo metemos dentro de la convertibilidad, la etapa de Macri y de gobierno de Alberto Fernández, y al final de todo allá está la serie completa del 76 al 2023. ¿Sí? Entonces fíjense que Argentina es un país que tuvo un desempeño muy por debajo de Latinoamérica, que a su vez es un continente que tuvo un desempeño muy por debajo que el mundo, con dos honrosas excepciones, las que mencionamos antes, la convertibilidad y la posconvertibilidad o el ciclo kirchnerista. Entonces, acá, en esta inestabilidad, lo que uno puede encontrar, pasame la próxima, por favor, es que esta coyuntura económica, esta coyuntura económica de, en la cual Milei resultó vencedor, puede pensarse eso como una coyuntura o puede pensarse como una más de las recurrentes crisis eh, que tiene nuestro país por el deterioro secular de su economía, desde a partir de la década del 76. ¿Sí? Crisis que además, como se ve, se han acelerado muy fuertemente. ¿Sí? Entonces uno puede encontrar elementos coyunturales, podemos pensar, ¿no? El tema de las que la pandemia, todo eso es cierto, la sequía, el problema con las tarifas, todo eso es cierto, eso lo podemos encontrar, pero hay que enmarcarlo en una inestabilidad estructural que viene viendo la economía argentina desde 1976. Si nos vamos un poquito más lejos, podemos hacerlo desde 75. ¿Sí? 74 el mejor año de... Bueno, entonces, lo que podemos marcar es esta inestabilidad que es una característica bastante sistémica. Entonces, frente a esto, hay una respuesta, que es, ¿qué fracasa? ¿Qué es lo que hace que no nos podamos insertar de una manera adecuada eh, a la fase neoliberal?
Y una respuesta es, bueno, porque es el neoliberalismo. Y entonces hay que romper, es decir, hay que tener menos neoliberalismo. Y en cambio aparece la respuesta de Milei que es, no, hace falta más neoliberalismo, hace falta más mercado, ¿sí? No hay que desmercantilizar, hay que profundizar este sendero. Fíjense que Milei en su campaña decía, hay que dolarizar, eso significa ir todavía más allá, hay que resolver de raíz el problema estructural de la economía argentina y de su inestabilidad. Y las dos excepciones son, no voy a decir aceptables, tienen sus puntos eh, para marcarlo. Pero entonces, toda esta configuración hace que en Milei el neoliberalismo no aparece como eh, un retorno, ¿no? Nosotros rápidamente decimos, "Ay, Martínez de Dios, no". Para, para Milei el neoliberalismo aparece como una promesa incumplida, ¿sí? ¿Sí? Argentina nunca pudo ser, ¿no?, capitalista en serio. ¿No? Abandonó, ¿no? Fíjese, el retorno ¿a dónde es? Al modelo agroexportador. Sí, claro. A la inserción de manera complementaria, ¿no?, con la potencia hegemónica. Eh, entonces, este es el andamiaje jurídico, no jurídico, conceptual que, que- que- que está atrás de la derecha radical argentina y donde nos pone en tensión y nos lleva a esta conversación. Entonces, eh, y además nos pone al revés de lo que hace la derecha radical en el mundo, nos pone un caballo de Troya adelante, que es la agenda económica. ¿Sí? Entonces, el, el- la derecha radical es la consecuencia, nosotros decimos, de tres crisis que colapsan simultáneamente en el mismo momento histórico. Hay una crisis, que es la crisis inflacionaria del contexto macroeconómico desordenada. Hay una crisis prolongada de inserción en orden neoliberal global. Y hay una crisis sistémica de alcance internacional vinculada al debilitamiento de la hegemonía norteamericana, ¿no? Así, acá estoy yendo un poco al orden inverso en el cual fue mi posición. Es decir, son esas tres crisis que se colapsan en un lugar y que nos metemos en una licuadora y da como resultado el gobierno de Javier Milei. Pero hay que tener mucho cuidado y pasar a la próxima, porque la mirada que trae La Libertad Avanza viene enmascarado, viene con un caballo de Troya o con un mascarón de proa que es un plan de estabilización. ¿Sí? Y sin duda, y estamos todos pensando en lo mismo, eh, sin duda buena parte de las probabilidades de sostenibilidad del gobierno de Milei y demás tengan que ver con el éxito de ese plan de estabilización. ¿Sí? Pero nosotros, y ahí este es el último, con esta frase cerramos el artículo, es decir, hay que tener cuidado, porque está bien que probablemente la adhesión popular de Milei esté muy apalancada en este plan de estabilización, pero reducirlo al fenómeno de la libertad avanza, al fenómeno de Milei, a un liderazgo carismático, surgido producto de una coyuntura económica muy compleja como la que surgió, nos puede hacer perder de vista otra cosa, que es que abajo de esto hay una agenda. Hay una agenda cultural, política, social, que es tremendamente complicada, que es tremendamente dañina y que todos los días está siendo traficada en la cotidianeidad y todos los días vamos naturalizando determinadas cosas. Entonces, el otro día escuchaba, no me acuerdo quién era que decía, a mí no me preocupa Bolsonaro, me preocupa el bolsonarismo. Y esta también es una preocupación que nosotros tenemos que tener. Tenemos que discutir menos la sostenibilidad del plan de, que
estabilización de Milei, que tiene muchos problemas, que hay que verlo, y hay que discutir más lo que está pasando por debajo, lo que vamos naturalizando todos los días, cuando naturalizamos que hoy es martes, mañana le van a pegar a los viejos, ya lo sabemos. Cuando vamos a ver a los periodistas mañana yendo a cubrir la marcha con máscara de gas, ya sabemos. Ya vamos a ver esa imagen. ¿Cuándo vamos a saber que el actor argentino más importante, reconocido en el mundo, va a ser increpado por el ministro de Economía por decir que las empanadas están caras? Cuando sabemos que este país tiene un montón de problemas económicos. La economía de este país es un quilombo, para decirlo académicamente, y los que nos dedicamos a esto, estamos todos así canosos, eh, pero tiene un montón de cosas que son buenas, que son hermosas, que son las cosas que nos hacen sentir orgullosos, que siempre ponderamos positivamente. Bueno, no perdamos de vista que buena parte de todas esas cosas de las que nosotros nos sentimos orgullosos son las que están bajo ataque. Esos consensos que nosotros construimos tan trabajosamente son los que están bajo ataque. Desde Maradona hasta las abuelas de Plaza de Mayo, pasando por las Malvinas y lo que se les ocurra. Entonces, ojo, porque esa agenda es muy peligrosa. Y es muy peligrosa más allá de cómo termine resultando un plan de estabilización. Así que bueno, muchas gracias. Yo quería agradecerlo porque la verdad que desde una clase económica despertar tanta posibilidad de cosas para investigar, para buscar, centrar el cierre en no perder la idea de dar la batalla cultural, que es lo que ellos tienen más claro y lo están haciendo, parece granellano en muchas cosas en lo que hace, ¿no? En su práctica. Es fascinante. Y que lo hayas hecho con tanta claridad, la verdad que es para decirte gracias, compañero, me encantó esta clase y despertó un montón de cosas, ¿no? Un montón de situaciones, montones de preguntas, montones de indignaciones, porque cortito, entre las cosas que quedan flotando es que los 90 lo que le produce en Argentina es como problema sociológico es la alimentación. O sea, ¿había un problema de pobreza? Sí, pero no de alimentación a nivel social. Y eso aparece en los 90. Eso es gente que empieza a pasar hambre en la Argentina, que produce alimentos para 400, decimos 500, no sé, porque los procesos productivos se van mejorando, ¿no? Pero para millones de personas en Argentina en los 90 tuvimos el hambre como problema y empiezan a aparecer clases marginadas, clases excluidas, compañías que por suerte se perciben como que eran trabajadores y quedaban excluidos y empiezan a darse nuevas formas de organización. O sea que lo que despertaste con esto es montones de cosas que se pueden seguir profundizando y seguir estudiando porque la batalla cultural hay que seguir dándola porque es una de las fundamentales. Teniendo claro esto, me pareció fascinante lo que acá expusiste. Todo esto va a estar en las redes como siempre. La próxima clase, la diplomatura sigue, el martes que viene vamos a tenerlo a Enrique Daive con el compañero Porto. Y los invito a seguir participando. Y si tenemos clases de este nivel, la verdad que nos vamos reconfortados. Muchísimas gracias.